Ignoraba que usted pensara ir a San Petersburgo. ¿Tiene algún asunto en la capital? Preguntó Ana separando la mano de la barandilla, y su semblante resplandecía. ¿Algún asunto? Repitió Vronsky, clavando su mirada en los ojos de Ana Karenina. Usted sabe muy bien que voy para estar a su lado. No puedo hacer otra cosa. Ana guardó silencio, pero Vronsky leyó en el rostro de ella la lucha que sostenía en su interior. Lo que usted dice no está bien, murmuró Ana al fin, y si es usted un caballero, lo olvidará todo como yo hago. No lo olvidaré ni podré olvidar nunca ninguno de sus gestos, ninguna de sus palabras. ¡Basta, basta!, exclamó ella en vano, tratando inútilmente de dar a su rostro una expresión severa, y cogiéndose a la fría barandilla, subió los peldaños del estribo y entró rápidamente en el coche. Sintió la necesidad de calmarse y se detuvo un momento en la portezuela. No recordaba bien lo que habían hablado, pero comprendía que aquel momento de conversación los había aproximado el uno al otro de un modo terrible, lo que la horrorizaba y la hacía feliz a la vez. Tras breves instantes, Ana entró en el departamento y se sentó. Su tensión nerviosa aumentaba, parecía que sus nervios iban a estallar. No pudo dormir en toda la noche. Al amanecer se durmió en su butaca. Era ya de día cuando despertó. Se acercaban a San Petersburgo. Pensó en su hijo, en su marido, en sus ocupaciones domésticas, y aquellos pensamientos la dominaron por completo. La primera persona a quien vio al apearse del tren fue a su marido. ¿Cómo le habrán crecido tanto las orejas en estos días, Dios mío?, pensó al ver aquella figura arrogante pero fría, con su sombrero redondo que parecía sostenerse en los salientes cartílagos de sus orejas. «Como ves, tu enamorado esposo, tan enamorado como el primer día, anhelaba verte de nuevo», dijo Karenin con su voz lenta y seca, empleando el mismo tono levemente burlón que siempre usaba al dirigirle la palabra, como para ridiculizar aquel modo de expresarse. «¿Cómo está Sergio?», preguntó ella. «Caramba, qué recompensa a mi entusiasmo amoroso. Pues está bien, muy bien». Vronsky no trató siquiera de dormir. Permaneció sentado en su butaca con los ojos abiertos. Verla, oírla, estar a su lado, este era ahora el único objeto de su vida. Se apeó en San Petersburgo tan fresco y descansado como si saliera de un baño frío, aunque había pasado la noche sin dormir. Se paró junto a un vagón para ver pasar a Ana. «La volveré a ver», se decía, sonriendo sin darse cuenta. «¿Acaso me dirijo una palabra, un gesto, algo?». Pero al primero que vio fue a Karenin, a quien el jefe de estación acompañaba con grandes muestras de respeto. «Ah, el marido», dijo para sí. «No lo ama, no puede amarlo», pensó Vronsky. Se sintió feliz al notar que Ana, aunque de espaldas, adivinaba su proximidad. En efecto, ella se volvió, lo miró y siguió hablando con su marido. «¿Ha pasado usted la noche bien, señora?», preguntó Vronsky, saludando a la vez a los dos y dando así ocasión al esposo de que le reconociese, si le placía. «Muy bien, gracias», repuso ella. «El conde Vronsky», dijo Ana a su marido. «Ah, ya me parece que nos conocemos», se dignó decir Karenin dando la mano al joven. «Por lo que veo, al ir has viajado con la madre y al volver con el hijo», añadió arrastrando lentamente las palabras como si le costara un rublo. «¿Qué? ¿Vuelve usted a su temporada de permiso?». Y sin aguardar la respuesta de Vronsky, dijo con ironía, dirigiéndose a su mujer: «¿Han llorado mucho los de Moscú al separarse de ti?». Creía terminar así la charla con el conde, y para completar su propósito se llevó la mano al sombrero, pero Vronsky interrogó a Ana. «Confío que podré tener el honor de visitarlos». «Con mucho gusto. Recibimos los lunes», dijo Alexis Alejandrovich con frialdad, y sin hacerle más caso, prosiguió hablando a su mujer. El primer rostro que Ana vio al entrar en su casa fue el de su hijo, quien sin atender a su institutriz corrió escaleras abajo gritando con alegría: «¡Mamá, mamá, mamá!», y se colgó de su cuello. «Ya decía yo que era mamá», dijo luego la institutriz. Pero como el padre, el hijo causó a Ana una desilusión. En la ausencia lo imaginaba más apuesto de lo que era en realidad, y sin embargo era un niño encantador, un hermoso niño de bucles rubios, ojos azules y piernas muy derechas, con los calcetines bien estirados. Alexis Alejandrovich estaba en el ministerio. Ana asistió a la comida de su hijo, que siempre comía solo, y luego arregló sus cosas y despachó su correspondencia atrasada. Nada quedó en ella de la vergüenza e inquietud que sintiera durante el viaje. Ya en su ambiente acostumbrado, se sintió ajena a todo temor y por encima de todo reproche, sin comprender su estado de ánimo del día anterior. A las 12 en punto, mientras Ana, sentada ante su pupitre, escribía a Dolly, sonaron los pasos apagados de una persona andando en zapatillas, y Alexis Alejandrovich, lavado y peinado, y con su ropa de noche, apareció en el umbral. «¿Ya es hora de dormir?», le dijo con maliciosa sonrisa antes de desaparecer en la alcoba. Ana siguió a su esposo.
Pero ¿qué había sido de aquella llama que en Moscú animaba su rostro, hacía brillar sus ojos y prestaba luminosidad a su sonrisa? Ahora aquella llama parecía haberse apagado, o al menos estaba escondida. A últimos de invierno, los Scherbatsky tuvieron en su casa consulta de médicos, ya que la salud de Kitty inspiraba temores. Se sentía débil y con la proximidad de la primavera su salud no hizo más que empeorar. Como ninguno de los remedios que le recetaron dio buen resultado, el médico terminó aconsejando un viaje al extranjero. Un día, después de marchar el médico, llegó Dolly. Su propia vida no era nada alegre. Después de la reconciliación, sus relaciones con su marido se habían convertido en humillantes para ella. La soldadura hecha por Ana resultó de escasa consistencia, y la felicidad conyugal volvió a romperse por el mismo sitio. No había nada en concreto, pero Stepan Arkadyevich no estaba casi nunca en casa, faltaba siempre el dinero para las atenciones del hogar, y las sospechas de las infidelidades de su marido atormentaban a Dolly continuamente, aunque procuraba eludirlas para no caer otra vez en el sufrimiento de los celos. —¿Cómo estáis en tu casa? —preguntó la princesa a Dolly. —También nosotros tenemos muchas penas, mamá. Ahora está enferma Lily y temo que sea la escarlatina. Solo he salido para preguntar por Kitty. Se siente tan desgraciada la pobre, tan desgraciada. Cualquier alusión a la causa de su sufrimiento la hace padecer. Parece imposible que pueda una equivocarse tanto con los hombres. Por el cambio de tono de la princesa, Dolly y el príncipe adivinaron que se refería a Vronsky. No comprendo que no haya leyes que castiguen a las personas que obran de una manera tan innoble, tan bajamente. No quisiera ni oírte, dijo el príncipe con seriedad, levantándose y como si fuera a marcharse, pero deteniéndose en el umbral. Hay leyes, sí, las hay, mujer, y si quieres saber quién es el culpable, te lo diré. Tú y nadie más que tú. Si no hubieran ido las cosas como no debían, si no hubieseis sido vosotras las primeras en introducirle en nuestra casa, yo, un viejo, hubiera sabido llevar a donde hiciera falta a ese lechuguino. Pero como las cosas fueron como fueron, ahora hay que pensar en curar a Kitty y en enseñarle a todos esos charlatanes. Cuando vio a la princesa llorar, el príncipe se calmó a su vez. Dolly entró a la habitación de Kitty y la vio sentada en una silla próxima a la puerta, con la mirada inmóvil fija en un punto del tapiz, y el corazón se le oprimió. No se merece lo que sufres por él, dijo Daría Alejandrovna, yendo derecho al asunto. Me ha desgraciado, dijo Kitty con voz apagada. No me hables de eso, te ruego que no me hables. ¿Quién te lo ha dicho? No habrá nadie que lo diga. Estoy segura de que te quería y hasta de que te quiere ahora, pero... ¿Qué es? Dime, ¿qué es lo que quieres hacerme comprender? Dijo Kitty rápidamente. ¿Que estuve enamorada de un hombre a quien yo le tenía sin cuidado y que ahora me muero de amor por él? Y eso me lo dice mi hermana pensando probarme de este modo su simpatía y su piedad. Para nada necesito esa piedad ni esa simpatía. Dime una sola cosa, añadió tomándole la mano. ¿Te habló Levin? El nombre de Levin pareció hacer perder a Kitty la poca serenidad que le quedaba y saltó de la silla. A su vez, Dolly comprendió cuanto quería saber. Comprendió que sus presunciones estaban justificadas, que la amargura de Kitty consistía en que había rehusado la proposición de Levin para luego ser engañada por Vronsky, y comprendió también que Kitty estaba a punto ahora de odiar a Vronsky y amar a Levin. La gran sociedad de San Petersburgo es, en rigor, un círculo en el que todos se conocen y se visitan mutuamente. Ana solía hallar en él a Vronsky y tales encuentros le producían una emocionada alegría. Con frecuencia lo veía en casa de Betsy, vronskaya de nacimiento y prima de Vronsky. El joven acudía a todos los sitios donde podía encontrar a Ana y le hablaba de su amor siempre que se presentaba ocasión para ello. Ana no le daba esperanzas, pero en cuanto lo veía se encendía en su alma aquel sentimiento vivificador que experimentara en el vagón el día en que lo viera por primera vez. Un día, Ana fue invitada a la casa de Betsy y allá se encontró con Vronsky. Ana entró en el salón muy erguida, como siempre, y sin mirar a los lados, con el paso rápido, firme y ligero que la distinguía de las otras damas del gran mundo, recorrió la distancia que la separaba de la dueña de la casa. Estrechó la mano a Betsy, sonrió y al sonreír volvió la cabeza hacia Vronsky, quien la saludó en voz muy baja y le ofreció una silla. Cuando estuvo cómoda, Ana se dirigió a él. He recibido carta de Moscú. Me dicen que Kitty Scherbatsky está seriamente enferma. ¿Es posible? Murmuró Vronsky frunciendo las cejas. Ana lo miró con gravedad. ¿No le interesa la noticia? Al contrario, me interesa mucho. ¿Puedo saber concretamente lo que le dicen?
preguntó él. Yo creo que los hombres no saben lo que es nobleza, aunque siempre están hablando de ello, comentó Ana sin contestarle. Hace tiempo que quería decirle esto, añadió. No comprendo bien lo que quieren significar sus palabras, dijo Vronsky. Quería decirle, continuó ella sin mirarle, que ha obrado usted mal, muy mal. ¿Y cree usted que no sé que he obrado mal? Pero ¿cuál ha sido la causa de que haya obrado de esta manera? ¿Por qué me dice eso? Repuso Ana mirándolo con severidad. Usted sabe por qué, contestó él atrevido y alegre. Eso demuestra que usted no tiene corazón, dijo Ana, pero la expresión de sus ojos daba a entender que sabía bien que él tenía corazón y que precisamente por ello le temía. Ana continuó mirándolo fijamente a los ojos, con el rostro encendido por la animación. Hoy he venido aquí expresamente, sabiendo que lo encontraría, para decirle que esto debe terminar. Jamás he tenido que ruborizarme ante nadie, y ahora usted me hace sentirme culpable no sé de qué. Él la miraba sorprendido ante la nueva y espiritual belleza de su rostro. ¿Qué desea usted que haga? Preguntó con sencillez y gravedad. Que se vaya a Moscú y pida perdón a Kitty, dijo Ana. Usted no desea eso. Vronsky comprendía que Ana le estaba diciendo lo que consideraba su deber y no lo que ella deseaba que hiciera. Si me ama usted como dice, murmuró ella, hágalo para mi tranquilidad. Ya sabe que usted significa para mí la vida, pero no puedo darle la tranquilidad porque yo mismo no la tengo. Me entrego a usted entero, le doy todo mi amor, eso sí, no puedo pensar por separado en usted y en mí, a mis ojos los dos somos uno. Ana reunió todas las fuerzas de su espíritu para contestarle como debía, pero en lugar de ello posó sobre él, en silencio, una mirada de amor. «Ay», pensaba él delirante, en el momento en que yo desesperaba, en que creía no llegar nunca al fin, se produce lo que tanto anhelaba. Ella me ama, me lo confiesa. Bien, hágalo por mí, no me hable más de ese modo y sigamos siendo buenos amigos, murmuró Ana, pero su mirada decía lo contrario. Una sola cosa le pido, dijo Vronsky, que me dé el derecho de esperar y sufrir como hasta ahora. Si ni aun eso es posible, ordéneme desaparecer y desapareceré. Si mi presencia la hace sufrir, no me verá usted más. No deseo que se vaya usted. Entonces no cambie las cosas en nada, déjelo como está, dijo él con voz trémula. Ah, allí viene su marido. Supongamos que usted no me ha dicho nada. Yo, por otra parte, tampoco pido nada, pero usted sabe que no es amistad lo que necesito. La única felicidad posible para mí en la vida está en esta palabra que no quiere usted oír, en el amor. El amor, repitió ella lentamente con voz profunda. Si rechazo esa palabra es precisamente porque significa para mí mucho más de cuanto usted puede imaginarse. Hasta la vista. Alexei Alejandrovich no encontró nada de extraño ni de inconveniente en que su mujer estuviera sentada con Vronsky ante una mesita apartada, manteniendo una animada conversación, pero observó que a los otros invitados sí les había parecido extraño tal hecho y hasta incorrecto, y por ello se le pareció también a él. En consecuencia, Alexei Alejandrovich resolvió hablar de ello a su mujer. Pensaba por primera vez en la posibilidad de que su mujer amara a otro, y este pensamiento lo horrorizó. «Tengo que hablarte, Ana», dijo Alexei Alejandrovich al llegar a casa. «¿Hablarme?», preguntó ella extrañada. «¿De qué se trata?». Ana decía lo primero que le venía a los labios, y ella misma al escucharse se extrañaba de oírse mentir con tanta familiaridad, de comprobar lo sencillas y naturales que parecían sus palabras. «Debo advertirte, Ana, que con tu imprudencia y ligereza puedes dar motivo a que la gente murmure de ti. Tu conversación de hoy con el príncipe Vronsky fue tan indiscreta que llamó la atención general». «Siempre serás el mismo», respondió ella fingiendo no comprender sino las últimas palabras de su marido. «Unas veces te agrada que esté alegre, otras te molesta que lo esté. Hoy no estaba aburrida. ¿Acaso te ofende eso? ¿Qué significa todo esto?», dijo Ana con sorpresa a la vez cómica y sincera. «Habla, ¿qué quieres?». Alexei Alejandrovich calló, se pasó la mano por la frente y los ojos. En lugar de lo que se proponía advertir a su mujer de su falta a los ojos del mundo, se sentía inquieto precisamente por lo que se refería a la conciencia de ella, y le parecía como si se estrellara contra un muro erigido por él. «Como sabes, opino que los celos son un sentimiento ofensivo y humillante, y jamás me permitiré dejarme llevar de este sentimiento, pero existen ciertas leyes, ciertas conveniencias, que no se pueden rebasar impunemente. Hoy, y a juzgar por la impresión que has producido, no fui yo solo en advertirlo, fue todo el mundo. No te comportaste como debías». «No comprendo absolutamente nada», contestó Ana encogiéndose de hombros. «A él le tiene sin cuidado», se decía, «pero lo que le inquieta es que la gente lo haya notado».
No tengo derecho, y considero incluso inútil y perjudicial, entrar en pormenores sobre tus sentimientos. Estos son cosa de tu conciencia, pero ante ti, ante mí y ante Dios, tengo la obligación de indicarte tus deberes. Nuestras vidas están unidas, no por los hombres, sino por Dios, y este vínculo solo puede ser roto mediante un crimen, y un crimen de esa índole lleva siempre aparejado el castigo. No comprendo nada, y con el sueño que tengo hoy, Dios mío, dijo ella. Por Dios, Ana, no hables así, dijo él con suavidad. Tal vez me equivoque, pero créeme que lo que digo ahora, lo digo tanto por mi bien como por el tuyo. Soy tu marido y te quiero. ¿Me ama?, pensó Ana. ¿Acaso es capaz de amar? Si no hubiera oído decir que existe el amor, jamás hubiera empleado tal palabra, porque ni siquiera sabe qué es amor. Alexei Alejandrovich suspiró y sin hablar más se dirigió hacia su dormitorio. Cuando Ana entró a su vez, su marido estaba ya acostado. Una vida nueva empezó desde entonces para Alexei Alejandrovich y su mujer. No es que pasara nada extraordinario. Ana frecuentaba como siempre el gran mundo, visitando mucho a la princesa Betsy y encontrándose con Vronsky en todas partes. Alexei reparaba en ello, pero no podía hacer nada. Aquello que constituía el deseo único de la vida de Vronsky desde un año a aquella parte, su ilusión dorada, su felicidad, su anhelo considerado imposible y peligroso, y por ello atrayente, aquel deseo acababa de ser satisfecho. Vronsky, pálido, con la mandíbula inferior temblorosa, permanecía de pie ante Ana y le rogaba que se calmara, sin que él mismo pudiera decir cómo ni por qué medio. «Ana, por Dios», dijo con voz trémula, pero cuando más alzaba él la voz, más reclinaba ella la cabeza, antes tan orgullosa y alegre, y ahora avergonzada. «Perdóname, perdóname», decía Ana sollozando y oprimiendo la mano de él contra su pecho. Se sentía tan culpable y criminal que no le quedaba ya más que humillarse ante él y pedirle perdón y sollozar. «Todo ha terminado para mí», continuó, «nada me queda sino tú, recuérdalo. No puedo dejar de recordar lo que es mi vida, por un instante de esta felicidad». «¿De qué felicidad hablas?», repuso ella con tal repugnancia y horror que hasta él sintió que se le comunicaba. «Ni una palabra más, por Dios, ni una palabra más». Ana tenía la impresión de que en aquel momento no podía expresar con palabras sus sentimientos de vergüenza, de alegría y de horror ante la nueva vida que comenzaba. En los primeros días que siguieron a su regreso de Moscú, Levin se estremecía y se sentía enrojecer cada vez que recordaba la vergüenza de haber sido rechazado por Kitty. El matrimonio para él estaba más lejos que nunca. El puesto que soñara ocupar junto a su futura esposa estaba ocupado, y cuando la imaginación ponía en el lugar de Kitty a una de las jóvenes que conocía, comprendía la imposibilidad de reemplazarla en su corazón. No obstante, el tiempo y el trabajo hacían su obra, y los recuerdos iban borrándose, eliminados por los acontecimientos, invisibles para él, pero muy importantes de la vida del pueblo. Un día, Levin oyó un ruido de campanillas por el lado de la puerta principal. «Ha venido alguien en ferrocarril», pensó. «Es hora del tren de Moscú. ¿Quién será? Si fuera al menos alguna persona simpática con la que se pudiera hablar». Y al reconocer a Stepan Arkadyevich, exclamó alegremente levantando los brazos. «¡Qué visita más agradable! ¡Cuánto me complace verte!» Y pensaba, «Ahora sabré con certeza si Kitty se ha casado o cuándo se casa». Y sintió que en aquel día primaveral el recuerdo de Kitty no le era tan penoso. «¿No me esperabas?», dijo Stepan Arkadyevich, saliendo del trineo. «Ante todo he venido para verte», dijo abrazando y besando a Levin. Este acompañó a su amigo al cuarto reservado para los invitados. Esteban contó muchas noticias interesantes y sobre todo una interesantísima para Levin, que su hermano Sergio Ivanovich se proponía pasar el verano con él en el pueblo. No dijo una palabra de Kitty ni de los Scherbatsky, limitándose a transmitirle recuerdos de su mujer. Levin le agradeció mucho la delicadeza y se sintió feliz de su visita. Al poco rato salieron a cazar y cuando se hizo de noche a Levin lo venció la curiosidad. «Stiva», dijo de pronto, «¿por qué no me dices si tu cuñada se casa o se ha casado ya?» «No pensaba ni piensa casarse. Está muy enferma y los médicos la han enviado al extranjero. Hasta se teme por su vida». De vuelta a casa, Levin preguntó detalles sobre la dolencia de Kitty y sobre los planes de los Scherbatsky, y aunque le avergonzaba confesarlo, hablar de ello le producía satisfacción. Le satisfacía porque en aquel tema sentía renacer en su alma la esperanza, y también por la secreta satisfacción que le proporcionaba el saber que también sufría la que tanto lo había hecho sufrir a él. Sin embargo, Levin estaba de mal humor, y pese a su deseo de mostrarse amable y cariñoso con su caro amigo, no lograba dominarse.
La embriaguez que le produjo la noticia de que Kitty no se había casado se había ido desvaneciendo en él poco a poco. Kitty no estaba casada y se hallaba enferma de amor por un hombre que la despreciaba. Le parecía que en lo sucedido había también como una vaga ofensa para él. Vronsky había desdeñado a quien desdeñara a Levin. Vronsky, pues, tenía el derecho de despreciar a Levin. En consecuencia, era enemigo suyo. ¿Dónde está Vronsky ahora?, preguntó Levin. Está en San Petersburgo. Marchó poco después que tú y no ha vuelto a Moscú ni una vez. Voy a decirte la verdad, Kostya, continuó Oblonsky. Tú tuviste la culpa. Te asustaste ante tu rival, y yo, como te dije en aquel momento, aún no sé quién de los dos tenía más probabilidades de triunfar. ¿Por qué no fuiste derechamente hacia el objetivo? Ya te dije entonces que... No. No sé si lo sabes o no, interrumpió Levin, pero me es igual y voy a decírtelo. Me declaré a Kitty y ella me rechazó. Y ahora, Catalina Alejandrovna no es para mí sino un recuerdo humillante y doloroso. ¿Por qué? ¡Qué tontería! No hablemos más. Perdóname si me he mostrado un poco rudo contigo, dijo Levin. Aunque la vida interior de Vronsky estaba absorbida por su pasión, su vida externa no había cambiado y se deslizaba raudamente por los raíles acostumbrados de las relaciones mundanas, de los intereses sociales, del regimiento. Su amor era conocido en toda la ciudad. Más o menos todos sospechaban algo de sus relaciones con la Karenina. La mayoría de los jóvenes lo envidiaban precisamente por lo que había de más peligroso en su amor, el alto cargo de Karenin, que contribuía a hacer más escandalosas sus relaciones. La mayoría de las señoras jóvenes que envidiaban a Ana y estaban hartas de oírla calificar de irreprochable, se sentían satisfechas y sólo esperaban la sanción de la opinión pública para dejar caer sobre ella todo el peso de su desprecio. Sin embargo, la mayoría de la gente de edad madura y de posición elevada estaba descontenta del escándalo que se preparaba. La madre de Vronsky, al enterarse de las relaciones de su hijo, se sintió en principio contenta, ya que, según sus ideas, nada podía acabar mejor la formación de un joven como un amor con una dama del gran mundo. Pero últimamente se informó de que su hijo había rechazado un alto puesto a fin de continuar en el regimiento y poder seguir viendo a la Karenina, y supo que había personajes muy conspicuos que estaban descontentos de la negativa de Vronsky. Ello la hizo cambiar de opinión tanto como los informes que tuvo de que aquellas relaciones no eran brillantes y agradables al estilo del gran mundo y tal como ella las aprobaba, sino una pasión a lo Werther, una pasión loca, según le contaban, y que podía conducir a las mayores imprudencias. No había visto a Vronsky desde la inesperada marcha de éste de Moscú y envió a su hijo mayor para decirle que fuera a verla. Vronsky había visto a Ana la última vez en la casa de veraneo de su prima Betsy. Vronsky evitaba frecuentar la residencia veraniega de los Karenin, pero ahora necesitaba ir y meditaba la manera de hacerlo. Bien, puedo decir que Betsy me envía a preguntar a Ana si irá a las carreras o no. Sí, claro que puedo ir. Y su imaginación le pintó tan vivamente la felicidad de aquella entrevista que su rostro resplandeció de alegría. No obstante, cuando llegó la carta de su madre pensó, siempre lo mismo. Todos, incluso su madre y su hermano, encontraban necesario mezclarse en los asuntos de su corazón. Aquella intromisión despertaba en él ira, que era un sentimiento que experimentaba raras veces. Pase lo que pase, nosotros nos hemos creado nuestra suerte y no nos quejamos de ella, pensaba. Y los demás se empeñan en enseñarnos a vivir. No tienen idea de lo que es la felicidad. Ignoran que fuera de este amor no existe ni ventura ni desventura, porque no existe ni siquiera vida, concluyó Vronsky. Se enojaba tanto contra la intromisión ajena cuanto en el fondo reconocía que todos tenían razón. Sentía que su amor por Ana no era una pasión momentánea, que se disiparía como se disipan las relaciones mundanas, sin dejar en la vida de ambos otras huellas que recuerdos agradables o desagradables. Desde que tenía relaciones con Ana, sentía a menudo un extraño sentimiento de repulsión que llegaba a dominarlo por completo. Repulsión hacia Alexei Alejandrovich, hacia sí mismo, hacia todo el mundo. Le habría costado poder precisar aquel sentimiento, pero lo rechazaba siempre lejos de sí. Antes ella era desgraciada, se dijo, pero se sentía orgullosa y tranquila. Ahora, en cambio, no puede tener orgullo ni tranquilidad, aunque lo aparente. Hay que terminar con esto. Por primera vez, pues, experimentaba la necesidad de concluir con aquella farsa, y cuanto antes mejor. Es preciso abandonarlo todo y ocultarnos los dos en algún sitio, a solas con nuestro amor, resolvió. Esperando encontrarla sola, Vronsky, como hacía siempre para atraer la atención, dejó el carruaje antes de llegar al puentecillo, avanzó a pie y en vez de entrar por la puerta principal que daba a la calle, entró por la del patio.
Ya subía, pisando siempre con cautela para no hacer ruido, los lisos peldaños de la escalinata, cuando de pronto recordó lo que olvidaba siempre, lo que más penosas hacía sus relaciones con ella, el hijo de Ana, siempre con su mirada interrogativa que tan desagradable le resultaba. El niño perturbaba sus citas más que nadie. Cuando estaba con ellos, ni Ana ni Vronsky osaban decir nada que no pudiera repetirse ante terceros, ni empleaban alusiones que el niño no pudiera entender. En realidad el niño no comprendía aquellas relaciones y se esforzaba en concretar los sentimientos que debía inspirarle Vronsky. Su sensibilidad infantil le permitía notar claramente que su padre, su institutriz, el aya, todos en fin, no apreciaban a Vronsky, sino que lo miraban con repugnancia y temor, aunque no dijeran nada de él, en tanto que su madre lo trataba siempre como a su mejor amigo. Aquel niño, con su ingenua mirada, representaba en la vida la brújula que les marcaba a Ana y a él el grado de extravío a que sabían haber llegado, aunque se negaran a reconocerlo. Sergio no se hallaba en casa. Había salido de paseo, sorprendiéndole la lluvia en pleno campo. Ana había enviado a un criado y a una muchacha a buscarlo y ahora estaba sola, sentada en la terraza, esperándolo. Vestía un traje blanco con anchos bordados y hallándose en un ángulo de la terraza, tras las flores, no veía a Vronsky. Él se detuvo mirándola arrobado, pero apenas adelantó un paso, ella presintió su proximidad y volvió a él su encendido semblante. —¿Qué le pasa? ¿Se encuentra mal? —preguntó él en francés acercándose. —No, estoy bien —repuso ella, levantándose y estrechando la mano que le alargaba Vronsky—, pero no te esperaba. —Perdóname que viniera. No me fue posible pasar un día más sin verte —dijo Vronsky. —¿Perdonarte el qué? Estoy muy contenta. —¿O se encuentra usted mal o está triste? —continuó Vronsky, sin soltar su mano e inclinándose hacia Ana. —¿En qué pensaba? Ana inmediatamente preguntó a su vez por el próximo concurso hípico en el cual Vronsky iba a participar, y él le contó todo lo relativo a los preparativos. —Aún no me ha dicho usted en qué estaba pensando cuando entré. Dígamelo, se lo ruego —suplicó Vronsky, interrumpiendo su conversación. No le perdonaría si no comprendiese toda la importancia de... Vale más callar. ¿A qué probarlo? Pensaba Ana mirándolo, y su mano temblaba cada vez más. —Se lo ruego, por Dios —insistió él. —Estoy embarazada —murmuró Ana lentamente en voz baja. Vronsky palideció. Quiso decir algo, pero se interrumpió, soltó la mano de Ana y bajó la cabeza. Si ha comprendido toda la importancia de este hecho, pensó Ana con gratitud y le apretó la mano, pero se engañaba creyendo que él había comprendido toda la importancia de aquella noticia tal como ella la comprendía. En efecto, Vronsky, al oírla, experimentó 10 veces más fuertemente que de costumbre la sensación de extraña repugnancia que solía poseerlo con frecuencia. Por otro lado, comprendió que la crisis que él anhelaba había llegado, que era imposible ocultar más los hechos al marido y que de un modo u otro se tenía que acabar por fuerza con aquel estado de cosas. Además, la emoción de Ana se comunicó a él casi físicamente. Le dirigió una mirada acariciadora y sumisa, besó su mano, se incorporó y comenzó a pasear por la terraza en silencio. —Sí —dijo al cabo acercándose a ella—, ni usted ni yo hemos considerado nuestras relaciones como una broma, y ahora nuestra suerte está decidida. Hay que terminar —dijo mirando en torno suyo—, hay que terminar esta mentira en que vivimos. —¿Terminar, Alexei? ¿Y cómo? —preguntó Ana con voz temblorosa, iluminando el rostro con una débil sonrisa—, abandonando a tu marido y uniendo nuestras vidas. —Ya lo están ahora —repuso ella con voz casi imperceptible—, pero no del todo. —¿Y qué podemos hacer, Alexei? Dímelo —repuso Ana, sonriendo con tristeza al pensar en la delicada situación en que se encontraban. —Para todo hay una salida. Es preciso decidirse —dijo Vronsky—. Cualquier cosa será mejor que vivir de este modo. Yo veo perfectamente cuánto sufres por todo, por el mundo, por tu hijo, por tu marido. —Por mi marido no —dijo Ana con ingenua sonrisa—. No lo conozco, no pienso en él, no existe para mí. —No dices la verdad. Te conozco, sufres por él. Además, él no sabe nada —dijo Ana, y de pronto sintió que las mejillas se le cubrían de rubor. Lágrimas de vergüenza acudieron a sus ojos. —No hablemos de él —concluyó. Varias veces había probado Vronsky, aunque no tan resueltamente como ahora, a hablar con Ana de su situación, y cada vez encontraba la misma superficialidad y la misma ligereza de reflexión que ahora demostraba ella al contestar a la proposición que le hacía. Se dijera que existía algo que Ana no quería o no podía aclarar consigo misma, como si cada vez que empezaba a hablar de aquello, la verdadera Ana se ensimismara y resultara otra mujer, extraña a él, una mujer a quien no amaba, a la que temía y que rechazaba. Pero Vronsky, hoy, estaba resuelto, pasara lo que pasara, a decirlo todo.
Hay que confesarlo todo a su marido y abandonarlo, le dijo a ella. Bien, imagina que se lo confieso, dijo Ana. ¿Sabes lo que pasaría? Con su estilo de estadista y sus palabras precisas y claras, me dirá que no puede dejarme marchar y que tomará cuantas medidas estén a su alcance para evitar el escándalo, y hará serena y escrupulosamente lo que diga. No es un hombre sino una máquina, y una máquina perversa cuando se irrita. Ana, dijo Vronsky con voz suave y persuasiva, tratando de calmarla, de todos modos hay que decírselo y después obrar según lo que él decida. ¿Y tendremos que huir? ¿Por qué no? No veo posibilidad de seguir así, y no solo por mí, sino porque veo cuánto sufres. Claro, huir y convertirme en tu amante, dijo Ana con malignidad. Ana, exclamó él con tierno reproche. Sí, continuó ella, ser tu amante y perderlo todo. Habría querido decir perder a mi hijo, pero no le fue posible pronunciar la palabra. Vronsky no podía comprender que Ana, de naturaleza enérgica y honrada, pudiera soportar aquella situación de falsedades y no quisiera salir de ella. No sospechaba que la causa principal la concretaba aquella palabra hijo que Ana no se atrevía a pronunciar. Te pido, te imploro, dijo Ana de repente en distinto tono de voz sincero y dulce, y cogiéndole las manos, que no vuelvas a hablarme de eso. Pero Ana, no comprendo. Pues yo sí comprendo, interrumpió Ana, que te es penoso mentir, porque eres de condición honorable y te compadezco. Pienso a veces que has estropeado tu vida por mí. Lo mismo pensaba yo de ti en este momento, dijo Vronsky. ¿Cómo has podido sacrificarlo todo por mí? No podré nunca perdonarme el haberte hecho desgraciada. ¿Desgraciada yo? Dijo Ana acercándose a él y mirándolo con una sonrisa llena de amor y de felicidad. Si soy como un hambriento al que han dado de comer. Podrá quizás sentir frío, tener el vestido roto y experimentar vergüenza, pero no es desgraciado. ¿Yo desgraciada? No, en esto he hallado precisamente mi felicidad. Oyó en aquel momento la voz de su hijo que se acercaba, y lanzando una mirada que abarcó toda la terraza, se levantó con apresuramiento. Lo besó en la boca y en ambos ojos y luego lo apartó. Quiso marchar de la terraza, pero Vronsky la retuvo. ¿Hasta cuándo? Murmuró contemplándola enajenado. Hasta esta noche a la 1, contestó Ana, y suspirando profundamente, se dirigió con paso rápido y ligero al encuentro de su hijo. Vronsky consultó el reloj y saltó precipitadamente. Vio que eran las 5:30 y se dio cuenta de que iba con retraso. Había fijadas para aquel día varias carreras, las de los equipos de Su Majestad, las de 2 verstas para oficiales, otra de 4 verstas y al fin la carrera en la que él debía tomar parte. Cuando llegó al hipódromo, Vronsky evitaba adrede los grupos de personas distinguidas que se movían pausadamente charlando ante las tribunas. Divisó a la Karenina y a Betsy, así como a la esposa de su hermano, pero no se acercó para que no lo entretuvieran, mas a cada paso encontraba conocidos que lo paraban a fin de contarle los detalles de las carreras y de preguntarle la causa de que llegara tan tarde. Enseguida, un saludo amistoso detuvo a Vronsky. ¿Ya no conoces a los amigos? Buenos días, mon cher, dijo Esteban Arkadievich. He llegado ayer y me encantará asistir a tu triunfo. ¿Cuándo nos veremos? Podemos comer juntos mañana, repuso Vronsky, y apretándole el brazo por encima de la manga del abrigo, mientras se excusaba, se dirigió al centro del hipódromo, a donde llevaban ya los caballos para la gran carrera de obstáculos. Notando que entre los demás corredores era el centro en que convergían todas las miradas, Vronsky se acercó a su yegua, sintiéndose algo violento a pesar de su serenidad habitual. En realidad no veía más que a un hombre, su antagonista más terrible, Majotín sobre Gladiador. Eran en total 17 los oficiales que intervenían en la carrera de obstáculos, la cual se celebraba sobre una enorme elipse de 4 verstas de longitud. El juez de partida dio la señal y los caballos salieron disparados. Vronsky sentía los ojos del público puestos en él desde todas partes, pero no veía nada, excepto las orejas y el cuello de su yegua Frou-Frou, excepto la tierra que corría a su encuentro, siempre a la misma distancia delante de él. Los 2 obstáculos siguientes, una zanja y una valla, se salvaron con facilidad, pero Vronsky empezó a sentir más cercano el galope y la respiración del caballo rival. Acució a la yegua y notó con alegría que aumentaba la velocidad fácilmente. El ruido de los cascos de Gladiador volvió a sonar a la distancia de antes. Vronsky estaba a la cabeza de la carrera como se proponía y ahora se sentía seguro del triunfo. No quedaba más que un obstáculo, el más difícil. Si lo salvaba antes que los demás, llegaría de primero a la meta. Frou-Frou adelantó el paso y con precisión, exactamente según como él lo había deseado, se levantó en el aire con gran impulso y se entregó a la fuerza de inercia que lo lanzó un buen espacio más allá de la zanja.
Notaba que la yegua tenía las fuerzas agotadas, pero Vronsky conoció que había aumentado la velocidad y su situación cambió de repente. Comprendió que sucedía algo horrible. Antes de darse cuenta de la velocidad, pasaron a su lado como un relámpago las patas blancas del caballo rojo y Majotín de un salto lo adelantó. Vronsky tocaba el suelo con un pie y su corcel se inclinaba hacia aquel lado. Apenas tuvo tiempo de libertar su pierna cuando Frou-Frou cayó de costado, respirando con dificultad y haciendo inútiles esfuerzos para levantarse, irguiendo el fino cuello cubierto de sudor. Ya en tierra agitó las patas como un pájaro herido. La gente, el médico y el ayudante, los oficiales del regimiento de Vronsky corrieron hacia él. Para su desgracia, se sabía ileso. Cuando Kitty hubo salido, Levin, solo, sintió en ausencia de la joven mucha inquietud y un vivo deseo de que llegara cuanto antes la mañana siguiente. Tuvo tiempo, sin embargo, de decirle a Esteban que jamás olvidaría lo que había hecho por él. La mirada y la sonrisa de su amigo le demostraron que éste había comprendido perfectamente el estado de su alma. Eran algo más de las 9 cuando Levin se halló ante las puertas de los Scherbatsky y el criado le hizo pasar. Inmediatamente Kitty se paró a su lado, rozándolo. Sus manos se levantaron y se posaron en los hombros de Levin. Todo esto lo hizo sin decir palabra, corriendo hacia él y ofreciéndosela toda a ella, tímida y gozosa. Él la abrazó y juntó sus labios con los de ella, que esperaban su beso. Kitty no había dormido tampoco en toda la noche. Sus padres habían dado su consentimiento y se sentían felices con su dicha. Ella, queriéndose la primera en anunciárselo, había estado esperándolo toda la mañana. «Vamos a ver a mi mamá», dijo cogiéndolo de la mano. La princesa, al verlos, respiró apresuradamente y rompió a llorar, y enseguida después se rió, y con pasos más decididos de lo que él esperaba, corrió hacia él, y tomándole la cabeza entre sus manos, lo besó. «Por fin, está ya todo arreglado. Me siento muy dichosa. Quiérala mucho. Soy feliz, muy feliz, Kitty». «Siempre ha sido este mi deseo», dijo el príncipe tomando a su futuro yerno de la mano y atrayéndolo hacia sí. Recordando sin querer la impresión de las conversaciones que sostuviera durante la comida y después de ella, Alexei Alejandrovich volvió a la solitaria habitación del hotel. Allí el criado le entregó un telegrama. Karenin leyó: «Me muero. Pido, suplico venga. Perdonada, moriré más tranquila». Karenin sonrió con desdén y tiró el telegrama. Así, al primer momento, no le cabía duda alguna de que se trataba de un engaño. ¿Y si fuera cierto?, se preguntó. ¿Y si es verdad que en un momento de dolor, ante la muerte próxima, se arrepiente sinceramente y yo, considerándolo un engaño, me niego a acudir? No solo sería cruel y todos me condenarían por ello, sino que resultaría necio por mi parte. «Pide el coche, Pedro. Me voy a San Petersburgo», dijo al criado. Al llegar a la puerta de su casa, un coche de alquiler y otro particular estaban junto a la escalera. «¿Cómo está la señora?», preguntó el portero. «Ayer dio a luz felizmente». Alexei Alejandrovich se detuvo y palideció, y sólo ahora comprendió que deseaba con toda su alma que Ana muriera. «¿Y de salud?». «Muy mal», contestó. «Ayer hubo consulta de médicos. El doctor está ahora en casa». Y sintiendo cierto alivio al saber que existía aún la posibilidad de la muerte, entró en el recibidor. En el perchero había un capote militar. Karenin, viéndolo, preguntó: «¿Quién está en casa?». «El médico, la comadrona y el príncipe Vronsky». Karenin pasó a las habitaciones interiores. «Gracias a Dios que ha llegado usted. No hace más que hablar de usted», dijo la comadrona. Karenin entró en el gabinete de Ana. Junto a la mesa estaba sentado Vronsky, con el rostro oculto entre las manos, llorando. Al oír la voz del médico, saltó de la silla y vio a Karenin. Al verlo ante sí, quedó tan confundido que se sentó otra vez, hundiendo la cabeza entre los hombros, como si quisiera desaparecer. Poco después, sobreponiéndose, se levantó y dijo: «Se muere. Los médicos dicen que no hay salvación. Estoy a su disposición en todo, pero permítame quedarme aquí. Al fin y al cabo, es su voluntad y yo...». Karenin, al ver las lágrimas de Vronsky, se sintió invadido por aquel desconcierto espiritual que le producía siempre el aspecto del sufrimiento. Sin terminar de escuchar las palabras de Vronsky, cruzó precipitadamente el umbral de la alcoba. Desde el cuarto llegaba la voz de Ana, y su voz era animada, alegre, con una entonación bien definida. Karenin entró y se acercó al lecho. No solo parecía gozar de lozanía y buena salud, sino hallarse en excelente estado de ánimo. «Ya ha llegado Ana Arkadievna. Está aquí», dijo la comadrona, tratando de llamar la atención de Ana sobre el marido. «¡Qué tonterías!», continuaba ella sin verlo. «Denme la niña. No ha llegado aún. Dice usted que no me perdonará, porque no lo conoce. Nadie lo conocía, únicamente yo.
y me daba pena. En el rostro arrugado de Karenin se pintó una expresión de sufrimiento. Cogió la mano de Ana y trató de decirle algo, pero no pudo pronunciar una sola palabra. Su labio inferior temblaba. Todo esto va a acabar muy pronto. Solo necesito una cosa, que me perdones, sin reservas. No, no puedes perdonarme. Yo ya sé que esto no se puede perdonar. No, no, vete, vete, eres demasiado bueno. La turbación de Karenin aumentaba de instante en instante y llegó a un grado tal que desistió de luchar. Vronsky se acercó a la cama, contempló a Ana y se cubrió el rostro con las manos. «Descúbrete la cara y míralo. Es un santo», dijo Ana. «Descúbrete la cara», repitió con irritación. Karenin separó las manos de Vronsky de su rostro, que resultaba terrible por la expresión de pena y vergüenza que transparentaba. «Dale la mano. Perdónalo». Karenin dio la mano a Vronsky, sin reprimir ya las lágrimas que acudían a sus ojos. Gracias a Dios, ahora todo está arreglado. El médico de cabecera y los otros doctores decían que aquello era una fiebre puerperal, en la cual el 99% de los casos terminan con la muerte. Todo el día había pasado Ana con fiebre, delirio y frecuentes desvanecimientos. A medianoche, la enferma había perdido el conocimiento y estaba casi sin pulso. Esperaban el fin de un momento a otro. Vronsky se fue a casa. Por la mañana acudió para saber cómo seguía la enferma. Karenin, hallándolo en el recibidor, le dijo: «Quédese, quizá ella pregunte por usted», y él mismo lo acompañó al gabinete de su esposa. Pasaron algunos días y los médicos dijeron que principiaba a haber esperanzas. Al tercer día, Karenin se dirigió al gabinete donde estaba Vronsky, cerró la puerta y se sentó frente a él. «Alexei Alejandrovich», dijo Vronsky, comprendiendo que llegaba el momento de las explicaciones, «no puedo ni hablar. No sabría hacerme cargo de las cosas. Tenga piedad de mí. Por terrible que sea para usted esta situación, créame, lo es todavía más para mí». E hizo un ademán de levantarse, pero Karenin lo sujetó por el brazo y le dijo: «Le ruego que me escuche. Es necesario. He de manifestar los sentimientos que me han guiado y me guían para que usted no se llame a engaño respecto a mí. Usted sabe que opté por el divorcio y que incluso había iniciado este asunto. No le ocultaré que antes de entablar la demanda vacilé y sufrí mucho. Confieso que me atormentaba el deseo de vengarme, de hacerles daño a usted y a ella. Cuando recibí el telegrama, llegué con iguales sentimientos, mas diré, he deseado la muerte a Ana, pero... Karenin calló un momento, reflexionando si debía o no abrirle el corazón, pero la vi y la perdoné. Y la felicidad que experimenté perdonándola me indicó mi deber. He perdonado sin reservas, sincera y plenamente. Las lágrimas llenaban sus ojos. Su mirada lúcida y serena sorprendió a Vronsky. «Mi decisión está tomada. Puede usted pisotearme en el barro, hacerme objeto de irrisión ante el mundo, pero no abandonaré a Ana y no dirigiré jamás a usted una palabra de reproche. Mi obligación se me aparece ahora con claridad. Debo permanecer al lado de mi esposa y permaneceré. Si ella desea verlo, le avisaré, pero ahora me parece mejor que usted se vaya». Karenin se levantó y los sollozos ahogaron sus últimas palabras. Vronsky se levantó también y, medio encorvado, miraba con la frente baja a Alexei Alejandrovich. No comprendía los sentimientos de aquel hombre, pero adivinaba que eran muy elevados, incluso inaccesibles para él. Después de su conversación con Karenin, Vronsky salió a la escalera y se detuvo, sin darse cuenta apenas de dónde estaba ni a dónde debía ir. Se sentía avergonzado, culpable, humillado y sin posibilidades de lavar aquella humillación. Tenía que admitir que el marido mostraba grandeza de alma hasta en su propio dolor y que él era bajo y mezquino en su engaño. Se sentía más desgraciado ahora porque su pasión por Ana, que últimamente le parecía que empezaba a enfriarse, ahora, al saberla perdida, se hacía más fuerte que nunca. La vio durante toda su enfermedad tal como era, leyó en su alma y le pareció que nunca hasta entonces la había amado. Una vez en casa, fatigado después de las 3 noches que llevaba sin dormir, Vronsky se tendió boca abajo en el diván, apoyándose sobre los brazos. Prestaba atención y oía el murmullo extraño, enloquecedor de las palabras que iba repitiendo. «No supiste apreciarla, no has sabido valerle, no supiste apreciarla, no has sabido valerle». «Esto ha terminado para mí», pensó. «Debo reflexionar en lo que me conviene hacer. ¿Qué me queda?» Y su pensamiento imaginó rápidamente todo lo que sería su vida separado de Ana. No pudo fijar el pensamiento en nada. Todo aquello tenía importancia antes, pero ahora carecía de ella por completo.
Así se vuelve loca la gente, repitió, y así se suicidan los hombres para no avergonzarse. Se acercó a la puerta y la cerró. Luego, con la mirada fija y los dientes apretados, se acercó a la mesa, cogió el revólver, lo examinó, volvió hacia él el cañón cargado y se sintió invadido por una profunda tristeza. Apuntó el revólver a la parte izquierda de su pecho, con un fuerte tirón de todo el brazo, apretando el puño de repente, Vronsky oprimió el gatillo. ¡Qué estupidez! ¡No apunté bien!, murmuró buscando el arma con la mano. El revólver estaba a su lado, pero él lo buscaba más lejos. No pudo aguantar el equilibrio y cayó desangrándose. Al cabo de una hora llegó Varia, la mujer del hermano de Vronsky, y con ayuda de 3 médicos instaló al herido en el lecho y se quedó en su casa para cuidarlo. La equivocación cometida por Alexei Alejandrovich consistía en que al prepararse a ver a su mujer no pensó en la posibilidad de que su arrepentimiento pudiera ser sincero, de que él perdonara y ella no muriera. La compasión por Ana, el arrepentimiento de haber deseado su muerte y sobre todo la alegría de perdonar hicieron que repentinamente sintiera, no sólo terminado su sufrimiento, sino además una tranquilidad de espíritu nunca experimentada antes. Notaba que de repente lo que había sido origen de sus dolores se convertía en origen de la alegría de su alma. Lo que le pareciera insoluble cuando condenaba, reprochaba y odiaba, le resultaba sencillo ahora que perdonaba y amaba. Perdonaba a su mujer, compadeciéndola por sus pesares y por su arrepentimiento. Perdonaba a Vronsky y lo compadecía, sobre todo después de haberse enterado de su acto de desesperación. Compadecía también a su hijo más que antes. Se reprochaba haberse ocupado muy poco de él hasta entonces. Incluso hacia la niña recién nacida experimentaba un sentimiento especial, mezcla de piedad y de ternura. Al principio atendió solo a la recién nacida, movido por la compasión hacia aquella niña infeliz que no era hija suya, que había sido olvidada por todos durante la enfermedad de su madre y que seguramente hubiera muerto si Karenin no se hubiera ocupado de ella. Luego, poco a poco, sin darse cuenta, empezó a querer a la pequeña. Pero a medida que pasaba el tiempo, advertía que todos lo miraban con interrogativa sorpresa, sin comprenderlo, como esperando algo de él. Y particularmente comprobaba la fragilidad y poca consistencia de sus relaciones con su mujer. Al desvanecerse aquel momento de enternecimiento producido por la proximidad de la muerte, Alexei Alejandrovich comenzó a comprobar que Ana lo temía, se sentía inquieta en su presencia y no osaba arrostrar su mirada. A fines de febrero, la recién nacida, a quien también llamaron Ana, enfermó. Karenin fue por la mañana al dormitorio y ordenó que se avisara al médico. «El doctor asegura que no es nada serio y ha recetado baños, señor», dijo la institutriz. Karenin se sentía irritado contra su mujer, que se preocupaba tan poco de aquella hermosísima niña. No quería verla en aquel estado de irritación, ni tampoco la princesa Betsy que la acompañaba. Pero como Ana podía extrañarse de que no fuera a su cuarto, hizo un esfuerzo y se dirigió allí. Al acercarse a la puerta pisando la tupida alfombra, llegaron sin querer a sus oídos las palabras de una conversación que no hubiera querido escuchar. Si él no se marchara, yo comprendería su negativa y la de su marido, pero Alexei Alejandrovich debe mostrarse por encima de todo esto, decía Betsy. No me niego por mi marido, sino por mí misma, contestó Ana. No es posible que usted no desee despedirse del hombre que ha querido matarse por usted. Por eso mismo no quiero. Karenin tosió y avanzó hacia la alcoba. Las voces callaron. Él entró. Como siempre que veía a su marido, la animación de Ana desaparecía de repente. Bajó la vista y miró a Betsy con inquietud. Karenin, acercándose, trató de cogerle la cabeza. «Betsy me ha dicho que el príncipe Vronsky quería visitarnos antes de marcharse a Tashkent», comentó Ana sin misterio. «Le he dicho que no puedo recibirlo». «Me ha dicho usted, querida amiga, que eso dependía de su esposo», corrigió Betsy. «Pues no, no puedo recibirlo, ni sirve de... En una palabra, no quiero». La cuestión de a quién reciba o no mi mujer ha de resolverla ella misma. Karenin se despidió de Betsy en la sala y volvió al lado de su mujer. «Estoy muy agradecido por tu decisión. Creo también que, puesto que se marcha, no hay necesidad alguna de que el príncipe Vronsky venga aquí. De todos modos...» «Sí, ya lo he dicho yo. ¿Para qué insistir?», interrumpió de pronto Ana. «Dios mío, ¿por qué no habré muerto?», sollozó Ana. «Perdóneme, estoy irritada y hablo sin razón. Déjeme sola ahora. Hágame el favor». «Esto no puede continuar así», se dijo resueltamente Alexei Alejandrovich al salir del cuarto de su mujer.
La herida de Vronsky era peligrosa, y aunque la bala no había alcanzado el corazón, el herido estuvo varios días luchando entre la vida y la muerte. Con lo que había hecho, le parecía haber borrado parcialmente la vergüenza y la humillación que experimentara antes. Ahora podía pensar con más serenidad en Alexei Alejandrovich, de quien reconocía toda la grandeza de alma sin sentirse, sin embargo, rebajado por ella. Podía, además, mirar a la gente a la cara sin avergonzarse, reanudar su habitual género de existencia, vivir con arreglo a sus costumbres. Lo único que no podía arrancar de su alma, a pesar de que luchaba constantemente contra este sentimiento que lo sumía en la desesperación, era el haber perdido a Ana, por lo cual un amigo de Vronsky le había buscado un destino en Tashkent y él lo aceptó sin la menor vacilación. «Quiero verla una vez y luego desaparecer, morir», pensaba Vronsky mientras efectuaba sus visitas de despedida. Expresó aquel pensamiento a Betsy. Ésta lo transmitió a Ana y volvió con una respuesta negativa. «Tanto mejor», se dijo Vronsky al saberlo. «Era una debilidad que hubiera consumido mis últimas fuerzas». Al día siguiente, por la mañana, Betsy fue a su casa y le manifestó que había recibido por Oblonsky la afirmación de que Karenin entablaba el divorcio. Y por tanto, Vronsky podía ver a Ana. Vronsky se dirigió inmediatamente a casa de los Karenin, subió corriendo las escaleras, sin ver a nadie ni a nada, y con paso rápido, conteniéndose para no seguir corriendo, pasó a la habitación de Ana. Sin reflexionar, sin mirar si había o no alguien en la habitación, Vronsky la estrechó contra su pecho y cubrió de besos su rostro, manos y garganta. Ana estaba preparada a recibirlo y había pensado en lo que le debía hablar, pero no tuvo tiempo para decirle nada de lo que había pensado. La pasión de él la arrebató. Hubiera querido calmarse, pero era tarde ya. El mismo sentimiento de Vronsky se le había comunicado a ella. Sus labios temblaban y durante largo rato no pudo hablar. «Te has adueñado de mí. Soy tuya», murmuró al fin, oprimiéndole el pecho con las manos. «Tenía que ser así», respondió Vronsky. «Mientras vivamos tiene que ser así. Ahora lo comprendo. Iremos a Italia y allí te repondrás», dijo él. «¿Es posible que vivamos juntos como esposos, formando una familia?», repuso Ana mirándolo muy de cerca a los ojos. «Lo único que me extraña es que antes haya sido posible lo contrario», contestó Vronsky. «Stiva dice que él consiente en todo, pero no puedo aceptar su magnanimidad», indicó Ana mirando a otro lado melancólicamente. «No quiero el divorcio. Todo me da igual, solo me preocupa lo que va a decidir respecto a Sergio». Vronsky no comprendía que aún en aquella entrevista Ana pensara en su hijo y en el divorcio. ¿Qué le importaba todo aquello? «No hables de eso, ni lo pienses», dijo atrayendo hacia sí la mano de su amada para que se ocupara solo de él, pero Ana no lo miraba. «¿Por qué no habré muerto?», dijo ella. «Hubiera sido mejor», y las lágrimas corrieron por sus mejillas, mas se sobrepuso y procuró sonreír para no entristecerle. El caballo tenía rota la columna vertebral y decidieron rematarlo. Vronsky no pudo contestar a las preguntas, no pudo hablar con nadie. Volvió la espalda a todos y, olvidando recoger su gorra que había caído a tierra, marchó del hipódromo sin saber él mismo a dónde iba. Se sentía desesperado. Por primera vez en su vida era víctima de una desgracia irremediable de la que sólo tenía él la culpa. Las relaciones de Alexei Alejandrovich con su mujer eran en apariencia las mismas de antes. La única diferencia consistía en que él estaba ahora más ocupado que nunca. Había, pues, cerrado aquel secreto cajón de su alma en el que guardaba sus sentimientos hacia su familia, es decir, hacia su mujer y su hijo. Aunque padre cariñoso, desde fines de aquel invierno estaba muy frío con su hijo, tratándose del mismo modo irónico que a su mujer. La casa veraniega de los Karenin estaba en Peterhof. Generalmente la condesa Lidia Ivanovna pasaba también el verano allí, vecina a Ana, y en continuo trato con ella. Pero aquel año la condesa no quiso vivir en Peterhof, no visitó a Ana ni una vez e hizo entender a Alexei Alejandrovich que consideraba inconveniente la amistad de Ana con Betsy y Vronsky. Alexei la interrumpió severamente, diciéndole con sequedad que Ana estaba muy por encima de todas las sospechas y desde entonces evitó todo trato con Lidia Ivanovna. Se empeñaba en no ver, y por tanto no lo veía, que muchas personas de la alta sociedad miraban con cierta prevención a su mujer. Tampoco quería comprender ni comprendía por qué Ana se obstinaba en ir a vivir a Tsarskoye Selo, donde residía Betsy, cerca del campamento de la unidad de Vronsky. Se prohibía pensarlo y no lo pensaba, pero en el fondo de su alma, aunque no se lo confesara ni lo demostrara, no dejando traslucir ni siquiera la más leve sospecha, sabía con certeza que era un marido burlado y ello lo colmaba de desventura.
El día del concurso hípico, al salir de la tribuna, Karenin hablaba, como de costumbre, con los conocidos que iba encontrando. Ana tenía también que hablar y proceder como siempre, pero se sentía muy agitada y avanzaba del brazo de su marido como en una pesadilla. ¿Se habría matado o no? ¿Sería cierto lo que decían? Se sentó en silencio en el coche de Karenin, que se destacó en breve de entre los demás coches. «He de decirle que su conducta de hoy no ha sido nada correcta», le dijo su marido en francés. «¿Qué haya usted incorrecto en mi conducta?», repitió Ana. «La desesperación que no supo usted ocultar cuando cayó uno de los jinetes». Karenin esperaba una réplica, pero Ana callaba mirando fijamente ante sí. «Ya le he rogado antes que se comporte correctamente en sociedad para que las malas lenguas no tengan que murmurar de usted. Hace tiempo le hablé del aspecto espiritual de estas cosas. Ahora ya no me refiero a tal aspecto. Hablo de las conveniencias exteriores. Usted se ha comportado incorrectamente y espero que esto no se repita». Ana solo acertó a sonreír con fingida ironía cuando su marido concluyó de hablar, pero no pudo contestarle nada, porque apenas había entendido nada de lo que él le dijera. Sintiéndose amenazado de oír la verdad, Karenin deseaba vivamente que su mujer le contestara, como lo había hecho entonces, que le dijera que sus sospechas eran estúpidas y sin fundamento. «Puede que me equivoque», dijo él, «y en ese caso le ruego que me perdone». «No se equivoca usted», dijo lentamente Ana, mirando con desesperación el semblante impasible de su marido. «No se equivoca. Estaba y estoy desesperada. Mientras lo escucho a usted, estoy pensando en él. Lo amo, soy su amante, no puedo soportarlo a usted, lo aborrezco, haga conmigo lo que quiera». E inclinándose en un ángulo del coche, Ana rompió en sollozos, ocultando la cara entre las manos. Karenin no se movió ni cambió la dirección de su mirada. «Bien, exijo que guarde usted las apariencias hasta que...» y la voz de Karenin tembló, «hasta que tome las medidas apropiadas para dejar a salvo mi honor, ya se las comunicaré». Salió del coche y ayudó a Ana a apearse. Le estrechó la mano, de modo que los criados lo vieran, se sentó en el coche y volvió a San Petersburgo. Poco después llegaba el criado de la princesa con un billete para Ana. «He mandado una carta a Vronsky preguntándole cómo se encuentra. Me contesta que está ileso pero desesperado». «Entonces vendrá», pensó Ana. «Cuánto celebro habérselo dicho todo a mi marido». Miró el reloj. Faltaban 3 horas aún para la cita. Los recuerdos de la última entrevista la llenaban de emoción. «Dios mío, cuánta claridad aún. Es terrible. ¿Y mi marido? Ay, sí, gracias a Dios, todo ha terminado entre nosotros». Sergio Ivanovich Kosnichev quiso descansar de su trabajo intelectual y en vez de marchar al extranjero según acostumbraba, se fue a fines de mayo al campo para disfrutar de una temporada al lado de su hermano. Constantino Levin se sintió muy satisfecho recibiéndolo, pero a pesar del respeto y cariño que sentía hacia Sergio Ivanovich, Constantino Levin experimentaba al lado de su hermano cierto malestar. La manera que tenía éste de considerar al pueblo lo molestaba y le hacían desagradables las más de las horas pasadas allí en su compañía. Para Levin, el pueblo era el lugar donde se vive, es decir, donde se goza, se sufre y se trabaja. En cambio, para su hermano, era de una parte el lugar de descanso de su labor intelectual y de otra como un antídoto contra la corrupción de la ciudad. Además, Levin se sentía a disgusto en el pueblo cuando estaba su hermano allí, sobre todo durante el verano, pues en esta época estaba siempre ocupado en los trabajos de su propiedad, y aun en todo el largo día estival le faltaba tiempo para sí mismo, para poder atender a todo, mientras Sergio Ivanovich descansaba. En uno de aquellos días llegó una carta para Levin. Era de Oblonsky, que escribía desde San Petersburgo. Levin la leyó en voz alta. «He recibido carta de Dolly, que está en Erguechovo, y parece que las cosas no marchan bien allí. Te ruego que vayas a verla y la aconsejes, puesto que tú sabes de todo. Dolly se alegrará de verte. La pobrecilla está muy sola. Mi suegra se halla todavía en el extranjero con toda su familia». «Está bien, iré a verlos», dijo Levin. «Podríamos ir los dos. Dolly es muy simpática, ¿verdad?» «Conforme, me gustaría mucho», contestó Sergio, siempre sonriente. Esteban Arkadievich había ido a San Petersburgo para cumplir con una obligación que consistía en hacerse recordar en el ministerio. Una vez cumplido este deber, como se había llevado casi todo el dinero que había en su casa, pasaba el tiempo muy alegre y divertido, asistiendo a las carreras hípicas y visitando las casas veraniegas de sus amistades. Mientras tanto, Dolly con sus hijos se trasladaba al campo para disminuir en lo posible los gastos. Kitty le escribía desde la estación termal, diciendo que nada le gustaría tanto como poder pasar el verano con ella en Erguchevo, lleno de recuerdos de la infancia para las 2 hermanas.
Daría Alejandrovna estaba rodeada por los niños acabados de salir del baño cuando el cochero anunció la visita de Levin. Dolly miró el camino que se extendía ante ellos y se alegró al distinguir la bien conocida figura de Levin, vestido con sombrero y abrigo grises, que se dirigía a su encuentro. Levin, al distinguirla, se halló ante uno de los cuadros de dicha imaginados por él para su vida futura. «Daría Alejandrovna, parece usted una gallina rodeada de sus polluelos». «Celebro mucho verlo», dijo ella sonriendo y alargándole la mano. «He recibido carta de Stepan Arkadyevich diciéndome que está usted aquí». «¿De Esteban?», preguntó Dolly extrañada. «Sí, me dice que se ha ido usted de la ciudad y supone que me permitirá ayudarle en lo que necesite», habló Levin. Se sentía turbado porque comprendía que a Dolly no había de serle agradable la ayuda de un extraño en cosas en las cuales hubiera tenido que ocuparse su marido. Y en efecto, a Dolly le disgustaba que Esteban confiara a otros sus asuntos familiares y adivinó enseguida que Levin lo consideraba también así.